comenzamos a grabar. Vamos a empezar a hacer el estudio del libro de Max Heindel, Principios Ocultos de Salud y Curación. Y empezamos con el prefacio. Esta compilación de material concerniente a la salud y la curación del organismo humano, considerado desde el punto de vista ocultista, proporciona a los interesados en obtener y mantener la salud un tesoro de valiosa información. Max Heindel, experto clarividente e investigador de los mundos superfísicos, dedicó mucho tiempo y esfuerzo para indagar las causas reales de los desarreglos físicos y mentales, como se revelan en la región de la causa, los planos superiores o suprafísicos. Y este volumen contiene los frutos de su labor, incluyen algunas verdades inapreciables con relación al origen, las funciones y el cuidado adecuado de los medios conducentes a medios de obtención y conservación de la salud. Verdades que por primera vez ven la luz en páginas impresas, y los interesados en el verdadero arte de curar encontrarán aquí un aditamento indispensable para su biblioteca. Exhortó a sus discípulos: predicad el Evangelio y curad a los enfermos, pues el mantener la salud una vez adquirida o recuperada requiere el conocimiento del Evangelio, o sea, las leyes de Dios, y por eso, a la luz de ambas consignas del mandato del gran constructor, se dedica este libro a todos los hermanos y especialmente a los afligidos. Ojalá el contenido de estas páginas, impregnadas como están por el amor y la compasión, la compasiva comprensión del místico corazón de su autor, sirva de nuevo consuelo y alivio a los innumerables corazones acongojados y cuerpos dolientes, y acelere la llegada de medios conductores y humanos más perfectos. Y ahí termino el prefacio y comienza la primera parte: el hombre y sus vehículos. Nos vamos a encontrar aquí en esta primera parte que Max Heindel hace referencia a unos cuantos asuntos que nosotros ya conocemos por ser estudiantes de la filosofía desde hace tiempo, pero que siempre viene bien recordar. Capítulo 1. El cuerpo denso o físico. Introducción. La ciencia oculta enseña que el ser humano es un ser complejo que posee un cuerpo denso, que es el instrumento visible que emplea aquí en el mundo para actuar y moverse. El cuerpo de quien ordinariamente creemos que se trata de todo el ser humano. 2. Un cuerpo vital, compuesto de éter, el cual compenetra al cuerpo visible de la misma manera que el éter compenetra todas las demás formas, con la única excepción de que el ser humano especializa una mayor suma de éter universal que los demás cuerpos. Este cuerpo etérico es nuestro instrumento para especializar la energía vital del sol. Digo, si querés. Bueno, gracias. 3. Un cuerpo de deseos que constituye nuestra naturaleza emocional. Este vehículo más sutil compenetra tanto el cuerpo físico como el vital. El clarividente lo ve extendiéndose como unas 16 pulgadas en torno del cuerpo visible, el cual se encuentra situado en el centro de la nube ovoide, como la yema se encuentra en el centro del huevo. La mente, que es un espejo, 4. La mente, que es un espejo que refleja el mundo externo y permite al ego transmitir sus mandatos al pensamiento y a la palabra, así como también para ejercer su acción. El ego es el triple espíritu que utiliza estos vehículos
para acumular experiencia en la escuela de la vida. Y ahora viene evolución. El cuerpo denso fue el primer vehículo que se construyó y tiene por consiguiente un enorme periodo de evolución tras suyo. Se encuentra en su cuarta etapa de desenvolvimiento y ha logrado actualmente un grado de eficiencia maravilloso. A su tiempo alcanzará la perfección, pero aún actualmente es el mejor organizado de los vehículos humanos. Es un instrumento construido maravillosamente y todo el que pretenda tener conocimiento de la constitución del hombre debe reconocerlo así. El germen de este cuerpo denso fue dado por los señores de la llama durante la primera revolución del período de Saturno, el primero de los grandes días de manifestación, de acuerdo con las enseñanzas rosacruces. Este germen fue desarrollado un tanto durante el resto de las 6 primeras revoluciones, habiéndosele conferido la capacidad de desarrollar los órganos de los sentidos, pero muy especialmente el del oído. De ahí que el oído sea el órgano más desarrollado de todos los que tenemos. En la primera mitad de la revolución saturnina del período solar, o sea, el segundo de los 7 grandes días de manifestación, los señores de la llama se ocuparon de realizar ciertas mejoras en el germen del cuerpo físico. Entonces se hizo necesario producir determinados cambios en el germen, de manera que pudiera ser interpenetrado por un cuerpo vital, dándole a la vez la capacidad de desarrollar las glándulas y un canal alimentario. Esta tarea la realizaron conjuntamente los señores de la llama y los señores de la sabiduría. En la primera revolución del período lunar, o sea, la revolución saturnina de dicho período, que constituye el tercero de los 7 grandes días de manifestación, los señores de la sabiduría cooperaron con los señores de la individualidad para reconstruir el germen del cuerpo denso. Este germen ya había desarrollado órganos sensoriales embrionarios, órganos digestivos, glándulas, etc., y estaba interpenetrado por un cuerpo vital formativo. Por supuesto, no era visible ni sólido, como lo es actualmente, pero en forma rudimentaria estaba ya un tanto organizado. En el período lunar fue necesario reconstruirlo y capacitarlo para que quedara interpenetrado o impregnado por un cuerpo de deseos, a la vez que pudiera desarrollar un sistema nervioso, músculos y cartílagos, con un esqueleto rudimentario. Esta reconstrucción fue la obra que se realizó durante la revolución saturnina del período lunar. Estos seres lunares no eran tan germinales como en los períodos precedentes. Para el clarividente desarrollado, aparecen como suspendidos por filamentos en la atmósfera ígneo-nebulosa, en forma parecida a la forma en que el embrión cuelga de la placenta por el cordón umbilical. Unas corrientes que proveían cierta clase de nutrición fluían hacia adentro y hacia afuera, desde la atmósfera, por estos filamentos. Bueno, en estos párrafos, Mangel nos ha ido haciendo una muy apretada síntesis de lo que está relacionado con la construcción de nuevos vehículos en el transcurso de los 3 primeros periodos que precedieron al actual periodo. Y tenemos que saber que todo lo que se manifiesta en el mundo físico antes tiene
existencia en el mundo del pensamiento, después en el mundo del deseo, pues en la región etérica y termina por manifestarse en la región química del mundo. Y así podemos ir camino de nuestro en el periodo se construye a partir de un núcleo de ese núcleo de forma de pensamiento permanente que es consciente de nosotros. Sí, señora. Gracias, favor. Tendríamos que apagarle los micrófonos. Y quizás Julio. Hola, Julio. Si puedes apagar el micrófono. Sí, ya voy, ya voy. Es que estás aquí. Ahí está. Bueno, y en el periodo de Saturno solamente teníamos el cuerpo denso que lo recibimos por el trabajo que hicieron los señores de la llama, nos dieron esa forma de pensamiento en estado germinal que en el correr de los periodos iba a ir desarrollando su estructura, su organización, para poder permitir que nosotros nos manifestáramos de la forma que nos manifestamos actualmente en este cuerpo visible. Pero entonces vemos como todo lo que existe en el mundo físico tiene una existencia que le precede en los mundos invisibles. Buscar la explicación de todos los acontecimientos visibles en lo que es perceptible por medio de los sentidos físicos es una limitación. Hay acontecimientos físicos que inciden sobre el físico, pero también y fundamentalmente hay acontecimientos suprafísicos. Y nosotros estamos aprendiendo a utilizar nuestras capacidades suprafísicas, que son las del pensamiento y las del deseo, y también algunos niveles energéticos que nos permitan apropiarnos de nosotros mismos, es decir, de nuestros vehículos. Nosotros somos espíritus que estamos haciendo el camino de, por la vía del ensayo y el error, ir encontrando el camino recto, que es ir afinándonos con la voluntad de Dios en nuestro proceder en la tierra. Y bueno, llegamos entonces acá al párrafo que nos habla de que cuando la Tierra surgió del caos, al comenzar el período terrestre, se encontraba en la etapa rojo oscura de lo que conocemos como época polar. Entonces, la humanidad evolucionó primeramente hacia un cuerpo denso. Quiero decir una pequeña cosa con respecto a esto. La Tierra, la manifestación en la región química del mundo físico de la Tierra, apareció en el globo D, que es el que aparece allí más abajo de todo, está más abajo de todo en el esquema que apareció recién. Pero eso fue precedido por el globo A, que se encontraba en la región concreta del mundo del pensamiento, el globo B en el mundo del deseo, el globo C en la región etérica del mundo físico y el globo D ya en la región química del mundo físico. Pero Mannheim se está refiriendo allá a la cuarta revolución de este periodo terrestre, porque recién en esta cuarta revolución del periodo terrestre que se puede hablar de la época polar. Entonces ya está dando por sentado las tres primeras revoluciones y media de este periodo terrestre y nos está hablando de cuando ingresamos en el globo de la Tierra y todo lo que está dentro de la superficie de la Tierra y dentro de la Tierra ingresa a manifestarse en el globo D, a tener una expresión en la región química del mundo físico. Por eso es que habla de que está en la etapa rojo oscura
de lo que conocemos como época polar. Entonces, la humanidad evolucionó primeramente hacia un cuerpo denso, el germen del cual había sido dado por los señores de la llama en la primera revolución del periodo de Saturno. Entonces, no era absolutamente como nuestro cuerpo actual, por supuesto. Cuando el estado de la Tierra se volvió ígneo, en la época hiperbórea, se agregó el cuerpo vital y el ser humano se convirtió en algo similar a las plantas. Esto es, tenía los mismos vehículos que tienen las plantas actualmente y una conciencia similar que quizá pudiéramos calificar de inconsciencia, parecida a la que tienen el ser humano durante el sueño sin ensueño, cuando los cuerpos denso y vital permanecen en el lecho. ¿Querés seguir, Adriana? Sigo yo, entonces. En este tiempo, en la época hiperbórea, el cuerpo del ser humano no era como un enorme saco de gas que flotaba fuera de la tierra ígnea y emitía como esporos vegetales que luego crecían y eran utilizados por entidades que venían al mundo. En ese entonces el ser humano era bisexual, un hermafrodita. Aunque ya sabemos que cuando se habla del ser humano, se podría decir más precisamente los individuos de nuestra oleada de vida, que todavía no habíamos llegado a la condición de humanos. La condición de seres humanos la adquirimos cuando recibimos la mente. En ese tiempo que nos está mencionando Magendel, se estaban reactivando lo que ya habíamos recibido antes. Se reactiva en la época polar el germen del cuerpo denso y nos formamos un cuerpo denso. En esta época hiperbórea que nos menciona Magendel, se reactiva el cuerpo vital y entonces ya tenemos cuerpo denso y cuerpo vital. El cuerpo de deseos lo habíamos recibido en el tercer periodo, en el periodo lunar, y entonces en la tercera época, esta tercera revolución y media del periodo de Saturno, la época lemúrica, es que se reactiva el cuerpo de deseos. Y recién al final de la época lemúrica o principios de la época atlántica, recibimos el germen de la mente, que es lo que nos va a contar ahora. Y a partir de ese momento, de esa instancia que recibimos el germen de la mente, pasamos a la condición humana. Empezamos a aprender a independizarnos de la guía externa de nuestros ayudantes, de quienes nos han venido custodiando hasta este tiempo. ¿Querés seguir acá? Sí, sigo, sí, estaba tratando de compartir los diagramas. ¿Querés sigo yo? No, ya está. En ese tiempo, en la época hiperbórea, ibas por ahí, el cuerpo del ser humano no era como un enorme saco de gas que flotaba fuera de la Tierra. ¿Ibas ahí? Ígnea, y emitía como esporos vegetales que luego crecían y eran utilizados por entidades que venían al mundo. En ese entonces el ser humano era bisexual, un hermafrodita. En la época lemúrica, cuando la tierra se había enfriado y algunas islas estaban comenzando a formarse en medio de las aguas hirvientes, entonces el cuerpo humano se solidificó un tanto y fue tomando más parecido con lo que es actualmente. Era de forma similar a las de los monos, con un tronco muy corto y brazos y piernas enormes, con los talones proyectándose hacia atrás y careciendo casi de cabeza, pues por lo menos la parte superior de la misma faltaba por completo. El ser humano vivía en una atmósfera de vapor que los ocultistas llaman neblina ígnea y carecía de pulmones, pues respiraba por medio de tubos. Tenía las agallas que todavía pueden observarse en el embrión humano,
mientras pasa por la etapa antenatal, que corresponde a esa época. Tampoco tenía sangre caliente y roja, porque en esa etapa no existía aún el espíritu individual. Poseía como una especie de vejiga que inflaba con aire caliente para poder así saltar sobre los enormes abismos que se abrían cuando las erupciones volcánicas destruían la tierra en que vivía. De la parte posterior de la cabeza se proyectaba un órgano que actualmente se ha retraído dentro de la misma y que los anatómicos llaman glándula pineal, o sea, el tercer ojo, aunque nunca fue realmente un ojo, sino más bien un órgano localizador del tacto. El cuerpo carecía entonces de sensibilidad, pero cuando el ser humano se aproximaba demasiado a un cráter volcánico, dicho órgano registraba el calor y lo hacía huir antes de que su cuerpo quedara destruido. En ese tiempo el cuerpo se había ya solidificado un tanto que resultaba imposible que el ser humano se propagara por medio de esporos, y fue necesario que desarrollara un órgano mental, un cerebro. La fuerza creadora que actualmente empleamos para hacer ferrocarriles, buques, etc. en el mundo externo, la empleábamos antes para construir órganos internamente. Como todas las demás fuerzas, era positiva y negativa. Un polo estaba dirigido hacia arriba para formar el cerebro y el otro polo quedaba disponible para la creación de otros cuerpos. De esta manera el ser humano dejó de ser una unidad creadora completa. Cada uno poseía solamente una mitad de la fuerza creadora, siendo entonces necesario buscar su complementación, su complemento exterior. Bueno, tenemos que cuando nos menciona que esta fuerza creadora es positiva o negativa, nos está hablando de estos dos polos. Y no se habla de forma, la palabra positiva y negativa no quiere decir que una sea superior a la otra. No hay una relación de supremacía de una fuerza en relación con la otra, sino que la fuerza positiva es la que está orientada a proyectarse, a emitirse hacia el exterior. Y la fuerza negativa, el polo negativo de esa misma fuerza, es la que está orientada más a hacer trabajos hacia el interior, de receptividad, etc. Entonces vemos como es esa misma fuerza que se diversificó, como era necesario que el ser humano aprendiera a ser un creador en el mundo del pensamiento, igual que lo es en el mundo físico, que no un creador como originario, como lo es Dios, sino un creador a partir de lo que ya Dios dispone para nosotros, la fuerza y la materia que Dios nos ha concedido en nuestro interior y alrededor nuestro. Entonces, tenemos que, al mismo tiempo que podemos utilizar esta fuerza creadora, que es la fuerza sexual, la podemos utilizar para crear a un nuevo ser, mejor dicho, para darle posibilidad a un ser que está esperando en los mundos invisibles para que tenga un nuevo cuerpo. Lo que se crea es un nuevo cuerpo, un nuevo sistema de cuerpo. Entonces, de esa forma estamos utilizando esta fuerza hacia abajo. En cambio, cuando la utilizamos hacia arriba, estamos utilizando el pensamiento. Todavía tenemos muchísimo que aprender para que nuestras creaciones mentales tengan la nitidez y la consistencia y la persistencia en el tiempo y el afinamiento a las leyes divinas que están dentro de nuestro potencial. Entonces,
estamos en una etapa muy inicial del ejercicio de nuestro pensamiento y vemos que la mente se dispersa fácilmente, se aburre fácilmente, hay un montón de características que tiene la mente que tiene que pasar por un entrenamiento, y estar viniendo a este mundo físico y estar teniendo que vivir las exigencias que nos presenta este mundo físico va haciendo que nuestra mente se vaya ajustando a la realización de todas sus posibilidades. Bueno, entonces, si quieres seguir, Adriana. Bueno, en la última parte de la época lemúrica, la forma del ser humano era todavía muy plástica. El esqueleto ya se había formado, pero el ser humano mismo tenía gran poder para modelar la carne de su propio cuerpo, así como el de los animales que había en torno de él. En ese tiempo, al nacer, el ser humano podía oír y sentir las cosas al tacto, pero su percepción de la luz vino más adelante. Los lemures no poseían ojos, tenían dos puntos sensibles que eran afectados por la luz del sol cuando brillaba nebulosamente a través de la atmósfera ignesciente de la antigua Lemuria, pero solo hacia el final de la época Atlante adquirió la vista como la tenemos actualmente. Su lenguaje se componía de sonidos como los de la naturaleza, el suspiro del viento en los bosques inmensos que existían entonces y que crecían con gran exuberancia en ese clima supertropical, el rumor del arroyuelo, los aullidos de la tempestad, el tronar de las cascadas, los rugidos de los volcanes. Todos estos sones eran para el ser humano como las voces de los dioses, de quienes se sabía descendiente. Nada sabía del nacimiento de su cuerpo. No podía ver su cuerpo ni ninguna otra cosa, pero sí podía percibir a sus semejantes. Esta percepción era, sin embargo, interior, como es nuestra percepción de personas y cosas durante los sueños, pero con una diferencia importantísima, que sus percepciones soñantes eran claras y raciales. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, como se cuenta en la historia de la caída, y su conciencia se dirigió hacia los hechos del mundo físico, todo cambió. La propagación fue entonces dirigida no por los ángeles, sino por el ser humano mismo, que no conocía la operación de las fuerzas solares y lunares. Su conciencia se enfocó en el mundo físico, aunque las cosas no se le aparecían a la vista con la claridad y la nitidez que se fue produciendo en la última parte de la época Atlante. Poco a poco fue conociendo la muerte por grados, debido a la solución de continuidad que se producía en su conciencia al pasarla a los mundos superiores, al morir o al retornar al mundo físico mediante el nacimiento. Sin embargo, En la historia, en la primera parte del Génesis, se relata los acontecimientos, y no es que los seres de nuestra oleada de vida no perdieran su cuerpo denso, no es que no murieran, sino que la conciencia de la gente en ese tiempo estaba en los mundos invisibles. Y entonces se perdía el cuerpo denso, es decir, se moría, pero no se tomaba conciencia, no había el conocimiento de la muerte. El conocimiento de la muerte se fue dando a medida que se fue enfocando cada vez más la conciencia en el mundo físico. Entonces, de esa forma nos fuimos dando cuenta de que había una pérdida del cuerpo denso.
a medida que fue pasando el tiempo, llegamos a la circunstancia actual en donde recién muy pocos han desarrollado la capacidad positiva de percibir en los mundos invisibles y entonces perciben la realidad de la continuidad de la vida, de que una vez que se pierde el cuerpo denso, el ser sigue existiendo en los mundos extrafísicos. Pero la mayoría de la gente todavía no tiene esa percepción directa y por lo tanto la existencia post-mortem pasa a ser una creencia que algunos tienen y otros no tienen. Pero, según se nos dice, llegará el tiempo, y eso creemos, en el que participaremos cada uno de nosotros en la realización de nuestras capacidades, en el desarrollo de nuestro potencial y por medio de ejercicios, fundamentalmente de vivir la vida con integridad y en oración, queriendo servir a Dios, sirviendo a nuestros semejantes, haciendo el bien, y por medio de los ejercicios espirituales desarrollaremos esas capacidades de percibir, y no solamente percibir, sino que actuar conscientemente en los mundos espirituales, que son los mundos de las causas. Bueno, continuamos, Adriana, ¿sí? Sin embargo, lo que hemos dicho acerca de la iluminación de los lemures se aplica solamente a una pequeña porción de los que vivieron en la última parte de dicha época, los cuales fueron la simiente de las 7 razas atlantes. La mayor parte de los lemures eran como animales, y los cuerpos habitados por ellos degeneraron en lo que actualmente constituyen los salvajes y los antropoides. En la época atlante que siguió a la lemúrica, el ser humano era muy diferente de todo cuanto existe en la Tierra actualmente. Tenía cabeza, pero escasamente poseía frente. Su cerebro carecía de desarrollo frontal y su frente se inclinaba hacia atrás desde un punto que se encontraba sobre los ojos. Comparado con nuestra humanidad actual, el de entonces era prácticamente un gigante, pues sus brazos y sus piernas eran mucho más largos en proporción a su cuerpo que los nuestros. En vez de caminar, marchaba mediante una serie de saltos volantes similares a los del canguro. Tenía unos ojillos parpadeantes y cada cabello era de sección redonda. Esta última peculiaridad, cuando no hay otras, distingue a los descendientes de las razas atlánticas que permanecen con nosotros actualmente. Su pelo era tieso, brillante, negro y de sección redonda. El cabello de los arios, aunque pueda diferir en color, es simplemente de sección ovalada. Además, las orejas de los atlantes estaban mucho más atrás en la cabeza que en los arios. Los vehículos superiores de los primitivos atlantes no se encontraban en posición concéntrica con relación al cuerpo físico, como pasa con nosotros. Su espíritu no era todavía un espíritu interno, pues se encontraba parcialmente afuera y no podía, por lo tanto, controlar sus vehículos con la misma facilidad que cuando se encuentra dentro. La cabeza del cuerpo vital se encontraba afuera, bastante más arriba que la física. Existe un punto entre las cejas y como a media pulgada bajo la piel que tiene un punto correspondiente con el cuerpo vital. Cuando ambos puntos se ponen en correlación exacta, como pasa en el ser humano actual, constituyen la sede del espíritu interior del hombre. Debido a acotación, hace la diferencia entre las razas que se desarrollaron en épocas anteriores, de los cuales algunos hay gente que subsiste en la actualidad,
y lo que en este caso se llama los arios, que en realidad son las distintas razas que se desarrollaron en la época aria. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas expresiones porque en el siglo pasado, en el siglo XX, se han tergiversado sobremanera y contaminado de un montón de formas de pensamiento y de deseo muy bajas y viles. Tratando de expresar una supremacía que se tiene que ejercer por parte de algunos individuos por tener tales o cuales características en relación con los demás que son despreciados de una forma completamente negativa. Todo eso está completamente fuera de discusión, todo eso es una tergiversación profunda y radical, que es lo que lamentablemente hacen las fuerzas del mal con todo lo que pueden. Estamos hablando de que hay un proceso de evolución en la humanidad y que vamos participando sucesivamente de distintas razas. La pertenencia a las razas es algo que viene desde el final de la época lemúrica, y que fue la primera raza que se distinguió del resto de la humanidad por tener algunas características un poco más adelantadas que los demás seres humanos. Pero después todos los seres humanos desarrollaron esas mismas características. Y, dentro de la época atlántica se desarrollaron 7 razas. Hay 5 razas que se han desarrollado dentro de la época aria, razas de la época aria, pero de las cuales la primera se llama la raza precisamente aria, y faltan 2 razas para desarrollarse hasta que se llega a terminar todo este sistema de razas. ¿Por qué? Porque la humanidad pasa a participar de las mismas condiciones semejante a lo que sucedía en la época lemúrica, al principio de la época lemúrica. Con la diferencia de que en la Nueva Galilea, que es la 6ª época, donde se va a dar la última de todas las razas, allí lo que va a suceder es que ya vamos a haber conquistado las fuerzas y los desafíos que nos presenta la región química del mundo físico, y de esa forma vamos a haber desarrollado capacidades internas que no se hubieran desarrollado de ninguna otra manera. Entonces, si bien es cierto que la caída del ser humano nos ha producido dolor, el conocimiento de la muerte y también enfermedades, de esa caída también podemos extraer algo positivo, que hemos desarrollado de la conciencia, nos hemos individualizado y entonces estamos dependiendo de nosotros mismos cada vez más. Naturalmente que Dios y las jerarquías que cuidan de nosotros siempre están disponibles para proporcionarnos los medios que necesitamos, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que desarrollar la voluntad de hacer lo correcto, el discernimiento de distinguir qué es lo correcto, y tenemos que trabajar específicamente para conseguir hacerlo. Entonces, de esa forma vamos desarrollando nuestro potencial, que es nuestro cometido acá en la Tierra. Bueno, entonces Magdalena nos pasa a hablar de, bueno, nos sigue hablando de que debido a la distancia entre estos 2 puntos, un punto en el cuerpo denso y otro punto en el cuerpo vital, que estaban separados, la percepción o visión del Atlante era mucho más aguda en los mundos internos que en el mundo físico denso. Ya no era como en la lemúrica, en la época lemúrica, que toda la percepción era en los mundos internos. Al final de la época lemúrica se empezó a desarrollar un poco la percepción en la región química. Y aquí, en la época atlántica, había una percepción que estaba dividida, se percibía en parte la región química y en parte los mundos internos. Y era mucho más aguda en los mundos internos que en el mundo físico denso, que estaba oscurecido por una bruma espesa y pesada.
Con el decurso del tiempo, sin embargo, la atmósfera se fue aclarando más y más, y al mismo tiempo el punto mencionado del cuerpo vital se fue acercando al punto correspondiente del cuerpo físico, hasta llegar a unirse en el último tercio de la época atlántica. Entonces, vemos como hay dos clases de acontecimientos. Uno que es en el exterior del ser humano, que es el enrarecimiento y que se fue aclarando cada vez más la atmósfera, se fue perdiendo densidad, y el otro interno en el que se fueron acercando esos dos puntos hasta llegar a juntarse. Es decir, hasta establecer un vínculo estrecho entre ese punto del cuerpo denso y el cuerpo vital, en la raíz de la nariz. Y nos sigue diciendo Max Heindel, los Rmoahals fueron la primera de las razas atlantes. Tenían muy poca memoria y esa poca memoria estaba relacionada solamente con sus sensaciones. Recordaban los colores y sonidos y de esta manera hasta cierto punto fueron desarrollando el sentimiento o sensación. Con la memoria adquirieron los atlantes los rudimentos del lenguaje, comenzaron a desarrollar las palabras y fueron abandonando el empleo de sonidos puros como hacían los lemures al dar nombre a las cosas. Los Tlavatlis fueron la segunda raza atlante, entonces ya comenzaron a sentir su verdadero valor como seres humanos separados. Comenzaron a tener ambiciones y querían que sus obras fueran recordadas. La memoria se fue convirtiendo en un factor en la vida de la comunidad y así empezó el culto de los antepasados. Los toltecas constituyeron la tercera raza atlante, fueron ellos los que iniciaron la monarquía y la sucesión hereditaria, originándose así la costumbre de honrar a los hombres por los actos de sus antepasados. La experiencia se fue convirtiendo en algo cada vez más valioso y la memoria se fue desarrollando hasta un grado muy elevado. Hacia mediados del tercio de la duración de la Atlántida, se empieza a notar los principios de la separación de las naciones. A su tiempo los reyes se sintieron ebrios de poder y comenzaron a usarlo corrompidamente para sus propios fines personales y su engrandecimiento en vez de utilizarlo para el bien común. Los turanios originarios constituyeron la cuarta raza atlante. Su abominable egoísmo se caracterizó por su vileza y erigieron templos en que sus reyes eran adorados como dioses. Los semitas originales fueron la quinta y más importante de las razas atlantes porque en ellos encontramos los primeros gérmenes de las cualidades correctivas del pensamiento. De ahí que las razas semíticas originales la raza semita original se convirtió en la simiente racial de las 7 razas de la gran raza aria o de la más gran época aria. Fueron los primeros en descubrir que el cerebro es superior al músculo y durante la existencia de esta raza la atmósfera de la Atlántida comenzó a aclararse definitivamente y el cuerpo del punto etérico, el punto del cuerpo etérico mencionado en páginas anteriores se puso en correspondencia exacta con su similar del cuerpo denso. La combinación de los acontecimientos hizo que el ser humano comenzara a ver los objetos nítidamente, con perfiles definidos y claros, pero también fue la causa de que se perdiera la visión de los mundos internos. En estos pasajes vemos cómo siempre que se consigue desarrollar algo, hay que pagar un precio, hay que ceder algo que se pierde de alguna manera, aunque posteriormente sabemos que se va a recuperar. Pero también vemos como el hecho de que habíamos venido siendo guiados
por jerarquías que nos cuidaron durante todo nuestro proceso de todos los periodos, todas las revoluciones, globos y épocas. Eso hacía que nosotros disfrutáramos siempre de cierto nivel de armonía, como la armonía que vemos que predomina en la naturaleza. Naturalmente que siempre hay algunos casos de enfermedad, pero lo que predomina es la salud. Nosotros lo vemos entre los animales, los vegetales, etcétera. Eso es lo que predomina naturalmente. Pero en la medida que el ser humano tenía que aprender a dirigirse por sí mismo internamente e ir dejando cada vez más la guía externa, necesariamente tuvo que caer en incurrir en errores. Necesariamente quizá no, porque puede haber habido algunos que no hayan incurrido, pero es muy difícil pensar que no se hayan incurrido en errores. Y esos errores, persistiendo en ellos, han dado lugar a lo que se le anunció al ser humano, conocimiento de la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero al mismo tiempo, quiero desarrollarla. En esto vemos que hay seres humanos que han venido quedando atrapados, y los vemos en las distintas razas de la época clásica, en redes del funcionamiento de la naturaleza inferior, la personalidad que es dirigida por la parte baja del cuerpo de deseos. Entonces, al no tener el límite que procedía de las jerarquías externas y al no haber desarrollado un límite interno, fueron incurriendo cada vez más en abusos y degeneraciones. Eso también subsiste hasta este tiempo, pero no puede seguir subsistiendo durante mucho tiempo más. Por eso que se tiene que hacer una definición y nosotros en este tiempo estamos enfrentando circunstancias en las que lo que tenemos que hacer es aprender a definirnos en nuestra conducta fundamental. No podemos cambiar al mundo más que cambiándonos a nosotros mismos. Y cambiar no tiene que ser para empeorar, sino que tiene que ser para mejorar, porque la palabra cambio se puede utilizar en uno o en otro sentido, y mejorar significa un serio esfuerzo, una dedicación y una apertura del corazón. Y bueno, Digo, sí. una apreciación quizás, que todo esto también tiene que ver con que se dejó de ser hermafrodita y se necesitaron dos para crear, entonces se tomó la fuerza para crear la laringe, que sería la palabra, y la otra fuerza, la sexual, para crear otro ser, ¿no? Claro. Y el asunto es que Se pierde el necesariamente mundo. se te ha entrecortado, Adriana. A ver. Que se pierde lo que sería el estar en el mundo espiritual, se necesita estar en el mundo físico y entonces por eso también fue necesario esa división, ¿no? Exactamente. Sí. Y esa división nos va a conducir también a hacernos responsables del uso de estos dos polos, de esta fuerza sagrada que es la fuerza sexual. Es una fuerza creadora. Y vemos como todos estos acontecimientos no son arbitrarios, sino que cada uno tiene un propósito que está orientado a permitirnos tener las posibilidades del desarrollo de nuestro potencial, pero que siempre hay peligro, porque se puede incurrir en desviaciones del propósito, caer en la soberbia, creerse uno que es superior a otros, desenfocarse del amor de Dios y estar cayendo en vanidades de todo tipo. Entonces, hay un peligro en todo este proceso. Y como Dios nos ha enviado a este peregrinaje por la materia y sabe de los peligros, las dificultades que hay, entonces su amor es hacia todos los seres humanos.
aunque naturalmente que hay una alegría especialísima cuando hay un pecador que se arrepiente y se transforma. Otra forma de alegría con quienes se han abstenido de pecar, pero el que reconoce su defecto y trabaja denodadamente para no caer más en el mismo, produce una alegría en el cielo que es descrita también en el propio Evangelio. Y bueno, nos queda un poquitito para terminar esta primera parte que vamos a estudiar hoy. Si querés le leo. Bueno. Los arcadios constituyen la sexta y los mogoles la séptima de las razas atlantes. Ambas ramas fueron desarrollando la facultad del pensamiento más y más, y aunque siguieron una línea de desenvolvimiento que se iba desviando de la ruta principal de la vida evolucionante, conforme las espesas neblinas de la Atlántida se condensaban más y más, la cantidad de agua que iba en aumento fue inundando gradualmente los continentes, destruyendo una gran parte de la población, así como las pruebas de su civilización. El Asia Central fue la cuna de las razas arias que descendieron de los antiguos semitas. De ahí provienen todas las diferentes razas restantes. Es innecesario describirlas ahora aquí, porque las investigaciones históricas ya han revelado suficientemente sus principales características. Y hasta ahí. Para la semana que viene con el cerebro y el sistema nervioso, que como hemos visto, el cuerpo denso en cada revolución o en cada época también se hace una reconstrucción del cuerpo denso y se lo va acondicionando a la interpenetración de los distintos vehículos. Lo único que el sistema nervioso y el cerebro, incluyéndolo, no se había desarrollado hasta este periodo terrestre, porque recién la mente se recibió en este periodo terrestre, final de la Lemúrica y principio de la Atlántica. Entonces no se necesitaba tener. Una vez que nuestra oleada de vida desarrolla este sistema nervioso, también abre el camino para que otras oleadas de vida, por ejemplo, los animales, en el caso de los mamíferos, ya tienen un sistema nervioso y un cerebro, también otras especies van desarrollando esas características. Es decir, nuestra oleada de vida abre ese camino, naturalmente con el concurso de las jerarquías que nos ayudan a desarrollar estos sistemas internos, pero esto ya queda abierto para las oleadas de vida que nos preceden, que nos suceden, digo, y eso les va a permitir contar con mejores posibilidades cuando ellos tengan que pasar al estado evolutivo humano, que ya va a ser en el siguiente periodo para los animales, en el periodo de Júpiter. Nosotros adquiriremos en ese tiempo también la conciencia, el estado de conciencia angélica, es decir, pasaremos a la condición de ser ángeles, pero los ángeles ya habrán haber pasado a arcángeles y así sucesivamente. Bueno, entonces quedamos para la semana que viene con el cerebro y el sistema nervioso.